Bienvenidos. En este encuentro trataremos las alteraciones cromosómicas estructurales y veremos cuál es su relación con los problemas reproductivos en los animales domésticos. A lo largo de la presentación veremos algunas generalidades de las alteraciones cromosómicas, adentrándonos particularmente en las alteraciones cromosómicas estructurales que producen ganancia o pérdida de información genética, y finalizaremos el encuentro con las alteraciones cromosómicas estructurales que producen reordenamiento de la información. Comencemos entonces con algunas generalidades. Como vimos anteriormente, las alteraciones cromosómicas podrán clasificarse en alteraciones cromosómicas numéricas o estructurales, según afecten el número o la estructura de los cromosomas. Las alteraciones cromosómicas numéricas ya fueron tratadas en un encuentro anterior. Hoy, particularmente, hablaremos de las alteraciones cromosómicas estructurales que, como ya les adelanté, podrán clasificarse según produzcan pérdida, ganancia o reordenamiento de la información genética. Dentro de las alteraciones que producen pérdida de información genética veremos las deleciones, dentro de las que producen ganancia de información veremos las duplicaciones, y dentro de las que producen reordenamiento de información veremos a las inversiones, las inserciones y las translocaciones, haciendo particular énfasis en las inversiones y las translocaciones. Las inversiones podrán subclasificarse en perioparacéntricas, según involucren o no involucren el centrómero, y las translocaciones lo harán en recíprocas o robertsonianas. Comencemos entonces con las alteraciones cromosómicas que producen pérdida de información genética, particularmente con las deleciones. Cuando hablamos de deleciones, la sigla para hacer referencia a ellas es DEL, es decir, que cuando analicemos el cariotipo de un animal que presenta una deleción, su fórmula cromosómica contendrá la sigla DEL. Las deleciones, básicamente, producen pérdida de información genética. Consideremos, por ejemplo, un cromosoma en donde determinada información genética, que en este caso está coloreada de azul, se pierde, resultando, luego de la pérdida de esa información, en un cromosoma mucho más corto en su longitud. Para que se produzca esta pérdida de información genética, necesariamente el cromosoma debe romperse en determinados sitios y los cabos cromosómicos deberán fusionarse, deberán unirse luego de esa pérdida de información, generando entonces un cromosoma mucho más corto al cromosoma normal. Cuando lo que se pierde es parte del interior de un brazo cromosómico, hablamos de deleciones intersticiales, en el intersticio, digamos, del brazo del cromosoma. Mientras que cuando se pierde una región terminal, hablamos de deleciones terminales. En ambos casos, ya sean regiones internas al brazo cromosómico que se pierden o regiones más terminales, el resultado final siempre será un cromosoma mucho más corto que el cromosoma normal. Las deleciones tienen consecuencias bastante severas dentro del fenotipo de los animales, y esa severidad va a depender de varios factores. El primero, básicamente el cromosoma que se ve afectado. No es lo mismo que se pierda la información genética contenida en un autosoma a que se pierda la información genética contenida, por ejemplo, en un cromosoma sexual, en un cromosoma X en una hembra. Va a depender además del tamaño de la deleción. ¿Por qué? Porque a mayor segmento perdido, mayor información genética contenida en su interior. Y obviamente, el tercer factor es la información genética que está contenida dentro de ese segmento. Consideremos entonces, por ejemplo, un cromosoma normal que tiene en su composición a los genes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en ese orden. ¿Sí? Supongamos que se pierde este segmento que está coloreado de azul, que contiene a los genes 3 y 4. Cuando se produce la deleción en este cromosoma, el cromosoma resultante será un cromosoma mucho más corto, sin los genes 3 y 4, es decir, solamente con los genes 1, 2, 5 y 6. Si un animal fuese heterocigota para esta deleción, es decir, que presenta un cromosoma normal, con todos los genes en su composición, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un cromosoma con la deleción, es decir, solo con los genes 1, 2, 5 y 6, los genes 3 y 4 se encontrarían en ese individuo en una sola copia, es decir, en una situación
que denominamos haploide. ¿Sí? Una haploidía para los genes 3 y 4, solo para esos genes. Si los genes 3 y 4 fuesen sumamente necesarios para la vida de un individuo que solo presenta una copia de esos genes no podría sobrevivir. Por lo tanto, esta situación se conoce con el nombre de haploinsuficiencia. Haplo de haploide e insuficiencia de insuficiente. ¿Sí? En consecuencia, la haploinsuficiencia para los genes 3 y 4 generaría la letalidad o la muerte del individuo. Situaciones distintas pasan, por ejemplo, con el cromosoma X. Y vean qué interesante este caso que traigo a relucir. Una deleción terminal en un cromosoma X de la hembra, de una hembra bovina. ¿Sí? Es un caso que se encontró analizando, por ejemplo, una hembra que presentaba un fenotipo completamente normal, realizando un cariotipo de rutina en un centro de reproducción. De hecho, la hembra estaba gestante, estaba preñada. Y se encontró en ese cariotipo que uno de los cromosomas X, fíjense, presentaba una gran deleción del brazo P de ese cromosoma. Consideremos entonces este cromosoma, que es el cromosoma normal, con el brazo P en su normal longitud, y fíjense la gran pérdida, ¿sí?, del brazo P que presenta el cromosoma delecionado. Y sin embargo, a pesar de que se perdió un gran segmento de información genética dentro de ese brazo P del cromosoma, el animal no había muerto. De hecho, el animal inclusive estaba gestando. Esto obviamente tiene que ver con un fenómeno que veremos más adelante, que es de inactivación del cromosoma X, en donde la hembra normalmente inactiva uno de sus cromosomas X, es decir, que la información genética contenida dentro de ese cromosoma inactivo no se expresa. Por lo tanto, normalmente las hembras estarían en una situación habitual de haploinsuficiencia, o mejor dicho, de haplosuficiencia, ¿sí?, para ese cromosoma. Quiere decir que tener normalmente una sola copia de los genes dentro del cromosoma X que se expresan es normal, y en este caso la pérdida entonces de este segmento cromosómico no habría afectado la viabilidad del animal. Por ello es importante considerar entonces el cromosoma que se ve involucrado. No es lo mismo perder información genética de un autosoma a perder información genética de un cromosoma sexual. Este fenómeno de inactivación del cromosoma X lo van a tratar con mucha mayor profundidad cuando vean el teórico de determinación del sexo más adelante. Las alteraciones que producen ganancia de información genética se denominan duplicaciones, y la sigla para referirnos a ellas es DUP. Las duplicaciones, básicamente, surgen como consecuencia de errores durante la replicación del ADN, en donde un determinado segmento cromosómico se duplica 2 veces, por ejemplo, de forma secuencial, de forma corrida, generando, consideremos por ejemplo este caso, un cromosoma normal, ¿sí?, en donde tenemos los genes A y B en esta región en azul. Por algún motivo, esta región cromosómica se duplica, aparece duplicada, aparece 2 veces, genes A, B, una a continuación de la otra. Un error durante la replicación podría ser una causa, aunque también el entrecruzamiento desigual entre los cromosomas homólogos. Ustedes recordarán que durante la meiosis los cromosomas homólogos intercambian información, y si el cruzamiento, que es entrecruzamiento entre los cromosomas, es desigual, ¿sí?, puede producirse una duplicación, como explicaremos en la diapositiva siguiente. Los efectos de las duplicaciones básicamente están relacionados a un fenómeno de redundancia genética, en donde hay un exceso de información genética, y bueno, las consecuencias dependerán siempre del cromosoma afectado y de, obviamente, la información que se duplica. Es un fenómeno bastante normal, por decirlo de alguna forma, a nivel de la evolución, y ha estado relacionado con el surgimiento de familias, por ejemplo, multigénicas, ¿sí? Familias de genes que codifican, o genes que codifican una determinada familia de proteínas. Veamos entonces cómo el entrecruzamiento desigual entre cromosomas homólogos puede llegar a generar una duplicación.
Consideremos este cromosoma en azul y un cromosoma en amarillo. Normalmente los cromosomas deben aparearse durante la meiosis de forma sumamente pareja, es decir, un apareamiento que normalmente decimos gen a gen, lo igual frente al igual. Si el apareamiento entre los cromosomas azul y amarillo, entre estos dos cromosomas homólogos, hubiese sido normal, el gen A debería estar enfrente al gen A de cada uno de los cromosomas. Sin embargo, cuando se produce un desfasaje en el apareamiento cromosómico y se da el intercambio de información genética entre las cromátidas de esos cromosomas homólogos, se generará, y estamos hablando siempre de la meiosis, ¿verdad? Se generarán diferentes gametos que contendrán información genética diferente. Por ejemplo, si esta cromátida, que no interviene dentro del entrecruzamiento, ¿verdad?, da lugar a un gameto, presentará un gameto con una copia del cromosoma azul con los genes A, B, C, D y E, que son absolutamente normales. Cuando esta cromátida amarilla genera un gameto, dará lugar a un gameto con una copia del cromosoma amarillo, que va a ser A, B, C, D y E, también gametos normales. Sin embargo, los gametos que surgen luego de la recombinación, cuando hay un desfasaje en el apareamiento, generarán gametos que son desbalanceados en cuanto a su información genética. Por ejemplo, consideremos esta cromátida amarilla, en donde venimos con los genes A, B, C, y continuamos por este segmento del cromosoma azul, con los genes C, D y E. En consecuencia, tenemos un gameto que va a aportar una copia de este cromosoma con una duplicación particularmente del gen C, o del segmento cromosómico que contiene el gen C. De esta forma, los apareamientos desiguales pueden generar entonces duplicaciones cromosómicas. De la misma manera que pueden generar deleciones. Por ejemplo, si consideramos la cromatida azul, en donde venimos con los genes A, B, y luego debo pasar hacia la amarilla, ¿sí? Genes A, B, D y E, en donde vamos a observar la ausencia del segmento cromosómico que contenía el gen C. Cuando estos gametos, ya sea el que contiene la deleción o el que contiene la duplicación, fecundan, por ejemplo, si fuesen espermatozoides, fecundan un óvulo normal, ¿sí?, darán lugar a individuos que serán portadores ya sea de una duplicación o de una deleción. Veamos ahora las alteraciones cromosómicas que implican reordenamiento de información genética y comencemos a conversar de las inversiones. Las inversiones, como les adelanté, pueden clasificarse como inversiones paracéntricas o pericéntricas. En este caso, vamos a ver una inversión paracéntrica. Las inversiones paracéntricas se caracterizan por no involucrar el centrómero de los cromosomas. Consideremos un cromosoma, ¿sí?, normal, que tiene el siguiente código de colores. Para que se produzca una inversión, necesariamente el segmento que se invertirá, que es el segmento que aparece en colores, ¿sí?, debe romperse en dos puntos. ¿Sí? El cromosoma debe romperse en dos puntos. Una vez que se producen esos puntos de ruptura, el segmento cromosómico involucrado en la inversión rotará en 180 grados, girará en 180 grados y nuevamente volverá a unirse dentro del cromosoma, generando un cromosoma con una determinada secuencia, ¿sí?, de colores que aparece en el orden inverso a lo que aparecería en el cromosoma normal. En el caso de las inversiones que son pericéntricas, las inversiones pericéntricas sí involucran el centrómero de los cromosomas, que es esta constricción que se observa en negro dentro del cromosoma, sin el esquema del cromosoma, y observen el código de colores.
La forma en que se producen las inversiones pericéntricas es igual a la forma en que se producen las inversiones paracéntricas. El cromosoma necesariamente debe romperse en dos sitios y el segmento que contiene la información que se invierte deberá girar en 180 grados y nuevamente volver a unirse. Las inversiones pericéntricas se caracterizan, además de que involucran el centrómero, por tener la posibilidad de lograr una modificación o un cambio en la longitud de los brazos cromosómicos. Por ejemplo, cuando el segmento, si yo tengo un cromosoma, que es este que está aquí, y el punto de ruptura que se produce dentro de un brazo cromosómico se da a la misma distancia que en el otro, ¿sí? En una distancia equidistante de los puntos de ruptura al centrómero, ¿sí? La longitud de los brazos cromosómicos no se va a modificar. Sin embargo, cuando hay una diferencia en cuanto a la distancia del centrómero que se produce cada uno de los puntos de ruptura, fíjense que el punto de ruptura que se da aquí se da a una distancia mucho menor que el punto de ruptura que se da aquí abajo, ¿sí? Y el segmento invertido, obviamente se invierte, ¿sí? La longitud de los brazos cromosómicos cambia. Este brazo, que antes era más pequeño, ahora pasará a ser un brazo mucho más largo. Las inversiones básicamente producen reordenamiento de información. La información genética no se pierde ni se gana, simplemente se cambia de lugar, simplemente se reordena. Este cambio, supongamos que tenemos un cromosoma normal, ¿sí? Con los genes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ordenados en esa secuencia en su longitud. Cuando se produce el reordenamiento de esta secuencia cromosómica en color, ¿sí? De colores en el cromosoma, ¿no? Punto de ruptura, giro en 180 grados y nuevamente se vuelve a unir, los genes 3, 4 y 5 cambian de orden. No se pierden, no se ganan, simplemente se reordenan. En consecuencia, el orden de los genes dentro del cromosoma ahora será 1, 2, 5, 4, 3, 6 y 7. Este reordenamiento de información genera nuevas relaciones entre los alelos que vamos a encontrar, o entre los locus que vamos a encontrar en el cromosoma, y pueden generar un efecto que se llama efecto de posición, cuando un determinado gen se mueve a regiones que normalmente son heterocromáticas, normalmente, como ya habrán visto en BMC, ¿no? Regiones de la cromatina que aparece más condensada, en donde la expresión génica puede verse disminuida o puede verse silenciada, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo es que se produzca o en dónde se produzca la inversión y el orden en que queden los genes en determinadas regiones del cromosoma, puede verse afectada la expresión de esos genes. Pero no es el efecto más importante que producen las inversiones a nivel de los individuos. El efecto más importante, básicamente, va a estar producido al momento de que estos cromosomas deben intercambiar información. Supongamos que tenemos un individuo que es heterocigota para una inversión, es decir, que presenta un cromosoma normal y un cromosoma invertido, ¿sí? En donde lo igual debe aparearse con lo igual durante la meiosis para que esos cromosomas homólogos puedan intercambiar información durante el proceso, obviamente, de crossing over. ¿Se acuerdan? Que eso lo vieron en BMC. Consideremos entonces el código de colores. Si estos cromosomas se aparearan gen a gen, es decir, lo idéntico frente a lo idéntico, el rosado debería estar frente al rosado, el verde frente al verde, el azul frente al azul. Cuando tenemos un animal que es heterocigota para una inversión, ¿sí? El código de colores para el cromosoma normal es diferente al código de colores para el cromosoma invertido, el cromosoma que porta la inversión. En consecuencia, si yo enfrentase los cromosomas uno frente a otro, lo azul no estaría frente a lo azul, lo rosado no estaría frente a lo rosado, y así sucesivamente. En consecuencia, para que estos cromosomas intercambien información, que de hecho van a intercambiar información, van a buscar la forma de recombinar, de intercambiar información entre los homólogos, ¿sí? El cromosoma que porta la inversión se va a retorcer durante esa
esa profase 1 de la meiosis, ¿sí? Va a adquirir esta forma de bucle de inversión para que el cromosoma normal pueda intercambiar información con él, y ahora veremos cómo es. En esto lo que ustedes pueden ver es una microfotografía electrónica en donde se muestra el apareamiento de cromosomas homólogos en la situación que les conté, un cromosoma normal y un cromosoma con la inversión. Fíjense cómo el cromosoma que porta la inversión en el segmento invertido hace este bucle, ¿sí? Que es lo que aparece por dentro, este lacito que se observa, o este bucle que se observa por dentro, corresponde al segmento invertido, y lo que ven por encima es el cromosoma normal que adopta una forma como de sombrerito, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense que tenemos un cromosoma normal, ¿sí? Que es el cromosoma que aparece en azul, en donde tenemos los genes A, B, C, D, E y F. Si este cromosoma fuese a aparearse con un cromosoma homólogo, ¿sí? Con un cromosoma homólogo que tuviese el mismo orden de los genes, no tendría mayor dificultad, porque A estaría frente de A, B frente de B, C frente de C, y así sucesivamente. Sin embargo, el cromosoma que aparece en naranja es un cromosoma que presenta una inversión, ¿sí? ¿Dónde? Entre los genes B y el gen E, es decir, que el segmento invertido contiene a los genes B, C y D. El cromosoma se rompe en este sitio, entre A y B, se rompe en este sitio, entre D y E, y el fragmento cromosómico gira en 180 grados y nuevamente se pega, generando un cromosoma invertido con ahora el orden de los genes A, D, C, B, E y F, tal como lo ven en la figura. Para que estos cromosomas puedan intercambiar información, es decir, que puedan aparearse durante la profase 1 de la meiosis, el cromosoma azul toma esta forma de sombrerito, como ustedes lo ven ahí, ¿sí? Esta forma de sombrerito, y el cromosoma que porta la inversión toma esta forma de bucle. Al retorcerse en esta forma de bucle, vemos que los genes A está enfrente de A, B está enfrente de B, C está enfrente de C, D enfrente de D y E enfrente de E. Lo mismo pasa con F. Ahora, una vez que se produce este apareamiento, ¿sí? Los cromosomas homólogos normalmente intercambian información. Intercambian información entre una cromátida de un cromosoma homólogo con otra cromátida del otro cromosoma homólogo. ¿Qué es lo que se señala con esta flechita que dice aquí? Aquí dice apareamiento, pero debería haber dicho intercambio, ¿sí? Más que apareamiento. Entonces, supongamos que entre los genes B y C hay un intercambio, ¿sí? Intercambian información, quiere decir que tendría un cromosoma que comienza en azul, ABC, AB, intercambia todo este segmento con C, con el cromosoma naranja, C, D y A. ¿Sí? Hay un intercambio, como que un bracito de un cromosoma se pasa al otro en el punto de intercambio. ¿Sí? Acá recuerden, debe decir intercambio. Veremos cómo quedaría esto luego de que se produce ese intercambio. ¿Sí? Un cromosoma rojo le pasa un pedacito de su brazo al cromosoma azul, y el cromosoma azul hace lo mismo para el cromosoma rojo naranja. Más que rojo. Veamos entonces cuando estos cromosomas, durante la primera división meiótica, ¿sí? Se separan. Es decir, recuerden que la primera división en la meiosis implica la separación de los cromosomas homólogos. Cuando se produce la separación de los cromosomas homólogos, vamos a ver que si yo tomo esta figura en donde estaba el intercambio, ¿sí? En donde estaba el apareamiento con la morfología de bucle, bien típica de las inversiones, solamente observable en las inversiones, y enderezo de alguna forma esa figura, realizo el intercambio y enderezo la figura, lo que terminaría viendo es lo siguiente: un cromosoma azul con una cromátida normal, con los genes A, B, C, D, E y F, que sería esta cromátida de acá arriba, un cromosoma naranja,
con los genes A, que obviamente presenta la inversión, ¿verdad? Con los genes A, D, C, B, E y F, que correspondería a esta cromatida de aquí adentro, que no intercambia información entre un cromosoma y otro. Recuerden que las cromátidas que intercambian información son las internas, las que están cerquitas una de otra, ¿sí? Y luego vería que esta cromática que está aquí, del cromosoma azul, A, B, C ahora del cromosoma rojo, porque es como si hubiese un puentecito y yo me tuviese que cruzar de una cromatida a otra, ¿sí? A, B, C, D, A, queda como conectada mediante una especie de puente, ¿sí? De un cromosoma con otro. Es decir, que se forma lo que se denomina puentes dicéntricos, ¿sí? En donde un cromosoma queda unido al otro como consecuencia del intercambio. Obviamente, como tengo un puente dicéntrico, como tengo un cromosoma conectado con otro, van a haber segmentos cromosómicos que son los que se originan desde esta otra punta del cromosoma, ¿sí? Que quedan sin ningún tipo de conexión, es decir, que quedan sin ningún tipo de centrómero, y es lo que se conocen como fragmentos o segmentos acéntricos, que directamente se van a perder durante la primera división meiótica. Retomo entonces. Tengo este apareamiento, ¿sí? De los cromosomas normal, en azul, e invertido, en naranja, que luego de que se produce el intercambio de información, si yo enderezo esta figura, voy a observar que el cromosoma azul quedará conectado con el cromosoma naranja, unido al cromosoma naranja, por una de las cromátidas como consecuencia de este intercambio de información que se produjo dentro del segmento invertido, ¿sí? Particularmente dentro del segmento invertido, generándose un fragmento acéntrico que, luego de que ocurre la primera división meiótica, la separación de los cromosomas homólogos, este fragmento acéntrico se pierde. Pero no solamente eso, imagínense que para que se separen los cromosomas homólogos, necesariamente deberán venir microtúbulos desde un polo de la célula y microtúbulos desde el otro polo de la célula y cinchar, tirar hacia los extremos opuestos de los cromosomas. Como este cromosoma azul estaba unido al cromosoma naranja, al tirar desde un polo y al tirar desde el otro, esta cromátida que une, o este puente que une a ambos cromosomas, se rompe aleatoriamente en un determinado lugar, dando como consecuencia cromosomas que quedan con una cromatía más corta que el otro, ¿sí? Que es lo que ustedes ven en esta parte de la figura. Cuando se da la segunda división meiótica, que es cuando se separan las cromátidas hermanas, es decir, que vienen microtúbulos de un polo, microtúbulos del otro, que se unen al centrómero de un solo cromosoma y se tira, ¿no? Se separan las cromátidas hermanas, se dará lugar a 4 gametos distintos, cada uno de ellos con una composición genética diferente. Por ejemplo, el gameto que se origina como consecuencia de esta cromátida dará lugar a un gameto que es normal. El gameto que se origina como consecuencia de esta cromátida, luego de que las cromátidas hermanas se separan, ¿sí? Como consecuencia de esta cromátida, dará lugar a un gameto desbalanceado en cuanto a su información genética. ¿Por qué? Porque si bien tiene los genes A, B, C y D, le estarían faltando los genes E y F, ¿sí? Hay una delesión de los genes E y F. Si consideramos los gametos que originan el otro cromosoma homólogo, el cromosoma naranja, ¿sí? Esta cromatida que está acá genera un gameto que solamente tiene una copia del cromosoma A, del gen A, perdón. En consecuencia, también será un gameto desbalanceado. ¿Por qué? Porque le falta toda la información genética de B, C, D, E y F. Hay información genética de menos. Sin embargo, el gameto generado como consecuencia de la otra cromátida hermana, ¿sí? Contiene absolutamente toda la información genética, porque no falta ni sobra ninguno de los genes. Está el A, está el B, está el C, el D, el E y el F,
con la única salvedad de que están invertidos en su orden. Es decir, que este gameto que está aquí presenta toda la información genética, pero con un segmento cromosómico invertido. Cuando estos gametos fecunden, supongamos que son espermatozoides y fecundan óvulos normales, cuando este gameto azul, ¿sí?, que aparece aquí con el cromosoma en azul, fecunda un óvulo normal, dará lugar a un individuo normal, que no porta la inversión. ¿Sí? Cuando estos gametos desbalanceados, cualquiera de los dos, fecundan óvulos normales, ¿sí?, darán como consecuencia cigotos con una gran falta de información genética. En este caso, con la falta de los genes E y F, y en este caso, con la falta de los genes B, C, D, E y F. Es decir, se darán lugar a embriones que portarán grandes deleciones cromosómicas. Y como vimos anteriormente, las deleciones cromosómicas producirán la muerte de los embriones en etapas tempranas del desarrollo. ¿Sí? En este caso habría fenómenos, por ejemplo, de haploinsuficiencia. Sin embargo, cuando este gameto fecunda un óvulo normal, dará lugar a individuos que serán viables porque no les falta ni les sobra información. Están absolutamente todos los genes, el A, el B, el C, el D, el E y el F, solo que en orden invertido, y en consecuencia dará lugar a individuos que son portadores de la inversión y en los cuales se repetirá esta situación en cada una de sus meiosis y que obviamente van a repercutir sobre su reproducción. ¿Por qué? Porque si consideramos el efecto que tienen estos gametos, tanto los normales, invertidos y los desbalanceados, particularmente los desbalanceados, sobre las tasas reproductivas, veremos que de los 4 gametos posibles que se forman en esta inversión, 2 de los gametos darán lugar a cigotos que no van a ser viables. Y en consecuencia, la fertilidad de un animal que porta este tipo de inversiones bajará, se reducirá al 50%. Es decir, que el efecto directo que producen las inversiones, las grandes inversiones cromosómicas, básicamente es la subfertilidad en el individuo como consecuencia de gametos desbalanceados. Ahora, ¿qué es lo que pasa si dentro del segmento invertido, una vez que se produce el apareamiento, ese buclecito precioso, si dentro del segmento invertido no hubiese recombinación, no hubiese intercambio de información genética, y el intercambio se ocurriese por fuera del segmento invertido, en una región que está por fuera de ese bucle? Bueno, las consecuencias no serían tales, y en esos gametos no habrían gametos desbalanceados, solo habrían gametos normales o gametos invertidos, y obviamente eso no repercute sobre la viabilidad de los diferentes cigotos. ¿Sí? Recuerden esto, la subfertilidad se observa como consecuencia no de la propia inversión, sino del intercambio entre los cromosomas homólogos cuando éste se produce dentro del segmento que participa de la inversión. Veamos ahora las translocaciones. Las translocaciones son otro tipo de alteración cromosómica estructural que no implica ganancia o información de información genética, simplemente reordenamiento. Y comenzaremos viendo las translocaciones, como les adelanté, teníamos translocaciones recíprocas y robertsonianas, comenzaremos viendo las translocaciones recíprocas. Las translocaciones recíprocas implican el intercambio de segmentos cromosómicos entre cromosomas que no son homólogos. Esto es muy importante, ¿sí? Ocurren entre cromosomas que no son homólogos. ¿Por qué? Y porque el intercambio entre cromosomas homólogos, entre cromosomas de un mismo par, es normal, se da siempre, siempre se da a nivel de la meiosis. Entonces, es una alteración cuando el intercambio de segmentos cromosómicos se da entre cromosomas que no son homólogos. Estas translocaciones podrán ser equilibradas o no equilibradas.
Si son equilibradas, como les decía, no hay ni ganancia ni pérdida de información genética y son completamente, los animales que las presentan son completamente viables. Sin embargo, cuando no son equilibradas, que quiere decir que cuando se produce el intercambio de información hay ganancia de un pedacito de cromosoma o pérdida por algún tipo de motivo, ¿sí? Porque implican obviamente puntos de ruptura, esas alteraciones no van a ser viables. Una translocación recíproca no equilibrada no es una translocación que sea viable. Pero normalmente cuando hablamos de translocaciones que detectamos en los animales, como causa de, por ejemplo, su fertilidad, estamos hablando de translocaciones recíprocas equilibradas. ¿Cómo se producen las translocaciones recíprocas? Las translocaciones recíprocas implican intercambio recíproco, como lo dice su palabra, entre dos cromosomas que no pertenecen al mismo par. Consideremos este caso: un cromosoma verde, que es el cromosoma 5, y un cromosoma rojo, que es el cromosoma verde. Para que se produzca el intercambio recíproco, necesariamente los cromosomas deben romperse en algún punto e intercambiar esos segmentos. El cromosoma verde, que es el 5, le pasa información genética del cromosoma rojo, pero a su vez recibe parte de la información genética del cromosoma rojo, es decir, del cromosoma verde. En ese caso, una vez que se produce la translocación recíproca, obtendremos un cromosoma que normalmente le llamamos cromosomas derivativos, son los cromosomas que participaron del reordenamiento, ¿sí? Obtendremos un cromosoma 5 traslocado, que tiene obviamente la información genética del cromosoma verde, porque es un cromosoma 5, más la información genética del cromosoma rojo, y un cromosoma rojo con información genética del cromosoma verde. ¿Sí? ¿Qué es lo raro de todo esto? Lo raro de todo esto, y obviamente debemos remontarnos nuevamente a la meiosis, ¿sí? Y al apareamiento de los cromosomas durante la meiosis, y es que el apareamiento cromosómico no puede darse de forma lineal, no puede darse como con un cromosoma 5 enfrentado a otro cromosoma 5, porque ahora tenemos un cromosoma 5 y un cromosoma 20 que contienen información genética que no pertenece a ellos, ¿sí? Entonces, en este caso, para analizar esa situación, les presento el cariotipo de un cerdo, ¿sí? Que, como verán, el par cromosómico número 7 tiene cromosomas de diferente longitud y el par cromosómico número 13 tiene cromosomas de diferente longitud. ¿Qué es lo que sucedió? Un cromosoma 7 intercambió información con un cromosoma 13, en donde el brazo Q, gran parte del brazo Q del cromosoma 13, recuerden que el brazo Q es el brazo más largo, el de abajo de los cromosomas, y el P es el pequeño, el de arriba, en donde gran parte del brazo Q del cromosoma 7 se intercambió con información, o se pasó, por decirlo de alguna forma, al brazo P del cromosoma 7, resultando en un cromosoma 7 con un brazo P, obviamente, que ahora ya no es más pequeño, es un brazo P gigante, mucho más grande que el cromosoma 7 normal. A su vez, el cromosoma 13 recibió información del cromosoma 7, pero en mucha menor cantidad. Si bien los intercambios son recíprocos, no implican que sean exactamente del mismo tamaño. Un cromosoma puede darle al otro un segmento mucho más grande del que recibe. Ahora, cuando estos cromosomas deben intercambiar información entre ellos, el cromosoma 7 normal con el cromosoma 7 traslocado y el cromosoma 13 normal con el cromosoma 13 traslocado, se van a encontrar con que tienen información genética que no corresponde a ellos. Entonces, para que se produzca el apareamiento durante la profase 1 de la meiosis, se da este tipo de configuración que se denomina configuración de apareamientos en cruz. Y ahora vamos a analizar cómo es que ese apareamiento se debe producir para que la información del cromosoma 13 quede emparejada frente a la información del cromosoma 13 traslocado y la información del cromosoma 7 normal quede emparejada frente a la información del cromosoma 7 traslocado. Fíjense que la configuración de apareamiento, ¿sí?, hace que la información genética del cromosoma 5 quede enfrente a la información genética del cromosoma 5 que está contenida dentro del otro cromosoma. Esto es el ejemplo
que les puse anteriormente, ¿no? Traslocación recíproca entre el cromosoma 5 y el cromosoma 20, en donde el cromosoma 5 le da parte de su información genética al cromosoma 20 y a su vez recibe información genética del otro cromosoma. Tenemos un animal entonces que es heterocigota para una translocación recíproca. Presenta un cromosoma 5 normal, y a su vez un cromosoma 5 traslocado, y presenta también un cromosoma 20 normal y a su vez un cromosoma 20 traslocado. Cuando se debe producir el apareamiento entre estos cromosomas, no es el apareamiento del 5 con el 5 y del 20 con el 20, sino que acá se aparean los 4 al mismo tiempo, dando esta configuración de cruz. En donde el cromosoma, por ejemplo, 20, que contiene parte de la información genética del cromosoma 5, ¿sí? El cromosoma rojo, que contiene parte de la información genética del cromosoma verde, debe doblarse de esta forma para que venga el cromosoma normal y este segmento cromosómico quede enfrentado. Lo mismo pasa con el otro cromosoma 20. El cromosoma 20 normal debe doblarse de esta forma para que la información genética roja quede enfrentada frente a la roja y la verde frente a la verde. Este tipo de configuración de apareamiento se denomina configuración de apareamiento en cruz y solamente se observa en la meiosis de los animales que son portadores de una translocación recíproca. Los animales que son homocigotas para la translocación recíproca no presentan esta configuración de cruz, puesto que los cromosomas se pueden aparear uno frente a otro, ¿sí? Solo se observa en los animales que son heterocigotas para una translocación recíproca. Consideremos entonces ahora las posibles combinaciones en que un cromosoma 5 puede migrar con un cromosoma 20 para dar origen a los gametos. Recordemos que los gametos, supongamos espermatozoides, para seguir poniendo el mismo ejemplo con el que venimos trabajando, deben contener por lo menos una copia del cromosoma 5 y una copia del cromosoma 20, no importa cuál, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas formas estos cromosomas pueden separarse para enviar copias de cromosoma 5 y copias de cromosoma 20 a los diferentes espermatozoides? Y bueno, analicemos. Puede pasar que esta célula se divida directamente de esta forma longitudinal, ¿sí? Haciendo que este cromosoma 5 traslocado, la T significa traslocado, la N significa normal, ¿sí? Que este cromosoma 5 traslocado se separe junto con el cromosoma 20 normal. Y a su vez, podría llegar a pasar que este cromosoma 5 normal segregue con el cromosoma 20 traslocado. Es decir, 5 traslocado con 20 para un lado, 5 con 20 traslocado para el otro. Se separan de esta forma. Este tipo de segregación se denomina adyacente, ¿sí? Es la segregación adyacente 1, que implica que los cromosomas que están adyacentes al mismo plano, ¿sí? Se vayan juntos. Este con este, por un lado, y este con este, por el otro. En consecuencia, darían dos gametos diferentes este tipo de segregación. Un gameto con el cromosoma 5 normal y con el cromosoma 20 traslocado, y otro gameto con el cromosoma 20 normal y el cromosoma 5 traslocado. Hay otra forma en que estos cromosomas puedan segregarse y formar gametos, siempre yendo un 5 con un 20 dentro del espermatozoide, y es que la segregación se dé cruzada, es decir, se dé de forma alterna. Por eso la segregación se llama alternante, ¿sí? En donde el cromosoma 20 se iría con el cromosoma 5, el 20 normal con el 5 normal, dando lugar a un espermatozoide que porta dos cromosomas normales sin ningún tipo de alteración, dejando esta otra segregación, esta otra posibilidad, en donde un cromosoma 5 traslocado se va con un cromosoma 20 traslocado, dando lugar a un espermatozoide que
porta, que lleva a los dos cromosomas derivativos, a los dos cromosomas translocados. Si consideramos o si analizamos la composición genética de cada uno de estos 4 gametos, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, veremos que la segregación adyacente dio lugar a un gameto que porta un cromosoma 5 normal, pero que porta un cromosoma 20 que le falta una parte, que le falta información genética del cromosoma 20. ¿Sí? Pero además que tiene repetida la misma información que ya tiene el cromosoma número 5. Es decir, un gameto que tiene duplicada la información, o mejor dicho, que tiene por 2 la información del cromosoma 20, pero falta, por 2 la información del cromosoma 5, del cromosoma verde, pero que le falta la información completa del cromosoma rojo. En consecuencia, este gameto que está aquí es un gameto que es desbalanceado, con falta y con exceso de información genética, que cuando fecunde un óvulo normal da lugar a un cigoto que obviamente no será viable. Analicemos el otro cromosoma. La situación es la inversa. Tenemos exceso de información genética del cromosoma rojo y falta de información genética del cromosoma verde. En consecuencia, este otro espermatozoide también dará lugar a cigotos que no serán viables, que se morirán durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Pero si analizamos la segregación alternante, veremos que los dos tipos posibles de gametos que se van a formar tendrán absolutamente toda la información genética. Consideremos este. Tenemos toda la información genética del cromosoma 5, no hay nada repetido, no hay falta de información genética del cromosoma verde, ni tampoco hay información repetida del cromosoma rojo, ni falta de información del cromosoma rojo. En consecuencia, cuando este gameto, que tiene una copia normal del 5 y una copia normal del 20, fecunde un óvulo normal, dará como consecuencia un cigoto que va a ser normal, que se va a desarrollar como un embrión normal, como un feto normal, y que dará lugar al nacimiento de animales normales, sin ningún tipo de alteración. Sin embargo, este otro espermatozoide, si yo analizo un poco su composición, veo que en realidad la información genética del cromosoma 20 está toda, porque tenemos todo este pedazo de información verde, más este pedacito que es el que falta aquí. ¿Sí? La información genética está, la única diferencia es que está cambiada de lugar. No está dentro del cromosoma 5, sino que está dentro del cromosoma 20. Y lo mismo sucede con la información genética del cromosoma rojo. La que le falta a este cromosoma 20, la tiene este cromosoma 5 traslocado. En consecuencia, no hay ni falta ni exceso de información. Quiere decir que este gameto es un gameto balanceado en su información genética y que cuando fecunde un óvulo normal, dará lugar a un cigoto que se va a desarrollar normalmente, a un embrión que se va a desarrollar normalmente como un feto y luego obviamente producirá el nacimiento de un animal fenotípicamente normal, que yo lo veo y no tiene ningún tipo de alteración fenotípica. Sin embargo, será portador de la translocación, ¿sí? De la translocación recíproca, y obviamente tendrá los mismos problemas de fertilidad que tiene este individuo. ¿Por qué? Porque si me pongo a analizar de los 4 posibles gametos que se forman, cuáles dan lugar a cigotos viables y cuáles no, veo que el 50% de los gametos que se originan son desbalanceados en su información genética y en consecuencia producirán la muerte embrionaria del 50% de los embriones que se formen. Un individuo entonces que porta una translocación recíproca en estado de heterocigota, ¿sí? En estado de heterocigota, producirá o tendrá una fertilidad reducida al 50%. Será subfértil. ¿Sí? No es infértil, pero es subfértil. El 50% de las gestaciones el animal las va a perder. ¿Sí? La subfertilidad solamente se va a ver en los animales portadores, los animales que son heterocigotas para la translocación. Si un animal fuese homocigota,
para la traslocación recíproca tuviese sus cromosomas 5 y 20 ambos traslocados, ¿sí? No hubiese copias normales, esos cromosomas fueran todas traslocadas, entonces el animal no tendría ningún tipo de problema de fertilidad. ¿Vamos? Simplemente quédense con ese concepto. El gameto que porta tanto cromosoma 5 como cromosoma 20 traslocado es el responsable de que este tipo de alteraciones, cromosómicas estructurales sea heredable. Esta es una gran diferencia de lo que pasa con las alteraciones cromosómicas numéricas, puesto que las alteraciones cromosómicas numéricas, la falta de algún cromosoma, aneuploidías, por ejemplo, generan que el animal sea, si no producen la mortalidad del individuo y se ven afectados los cromosomas sexuales, como vieron anteriormente, produce que el animal sea infértil y en consecuencia, si es infértil, no puede dejar descendencia. Sin embargo, los animales que portan alteraciones cromosómicas estructurales que producen reordenamiento de información, ya sean las inversiones que vimos anteriormente o las translocaciones que estamos viendo ahora, tanto las recíprocas como las robertsonianas, tienen la posibilidad de, a través de sus gametos balanceados, ¿sí? En donde sus cromosomas reordenados se heredan a la siguiente generación, producen individuos portadores, tienen la posibilidad entonces de heredar este tipo de alteración. Las alteraciones cromosómicas estructurales que producen reordenamiento de información genética son heredables, ¿sí? Son heredables, a diferencia de lo que pasa con las alteraciones cromosómicas numéricas que no se heredan porque los animales son directamente infértiles. En los animales que portan alteraciones cromosómicas estructurales de reordenamiento de información, hay subfertilidad, quiere decir que algunas gestaciones llegan a término y si la gestación que llega a término se produjo como consecuencia de gametos balanceados en su información genética, por ejemplo, este tipo de gametos que estoy señalando, ¿sí? Esas alteraciones se van a heredar. Seguimos para finalizar con las translocaciones robertsonianas. Las translocaciones robertsonianas, a diferencia de lo que son las translocaciones recíprocas, implican la fusión de dos cromosomas específicamente acrocéntricos. Algo que me olvidé de decir de las translocaciones recíprocas, ¿sí? Este tipo de alteración cromosómica son sumamente frecuentes a nivel de los cerdos. De hecho, dentro de todas las alteraciones cromosómicas que afectan al cerdo, las recíprocas son las más frecuentes, las más abundantes. Seguimos con las robertsonianas. Las robertsonianas implican la fusión de dos cromosomas acrocéntricos no homólogos a nivel del centrómero, ¿sí? Este tipo de alteración es particularmente frecuente en los bovinos, se observa con mucha frecuencia en las vacas, y puede darse obviamente bajo dos situaciones, en condición heterocigota o en condición homocigota, como ya venimos viendo para el resto de las alteraciones. ¿Cuándo tenemos translocaciones robertsonianas en condición heterocigota? Cuando un integrante de un par cromosómico se fusiona con un integrante de otro par cromosómico distinto, siempre hablando de cromosomas acrocéntricos. Como consecuencia, obviamente, de que se produce ese tipo de reordenamiento, como venimos viendo en todas las alteraciones que generan reordenamiento de información genética, vamos a ver que habrán gametos desbalanceados en los animales que son portadores, es decir, que son heterocigotas de la alteración, que darán como consecuencia mortalidad embrionaria cuando las gametas se fecundan, ¿sí? La principal repercusión que tiene este tipo de reordenamientos es la vamos a ver a nivel del individuo que lo presenta, porque obviamente perderá gestaciones, pero también la vamos a ver a nivel del rodeo. Si yo estoy estudiando una translocación robertsoniana en un rodeo de bovinos, ¿sí? Y este reordenamiento se da en la población, lo primero que voy a observar es que la tasa de procreo, la tasa de reproducción de ese rodeo va a disminuir, porque van a haber algunos animales que van a tener este reordenamiento y en consecuencia van a producir gametos desbalanceados que darán como consecuencia mortalidad embrionaria. Es decir, que no todas las gestaciones que se van a producir llegarán, o no todas las fecundaciones que se producen dentro del rodeo van a llegar a término, ¿sí?
Lo importante de las translocaciones robertsonianas es que no vamos a ver alteraciones fenotípicas en los animales que las presentan, ¿no? Sería exactamente igual a las translocaciones recíprocas balanceadas, ¿sí? Equilibradas. No van a haber alteraciones fenotípicas. Si yo miro un animal que porta una translocación robertsoniana, lo que me voy a encontrar es que no tiene ningún tipo de malformación, por ejemplo. No hay ni malformación del aparato reproductor, no hay malformaciones del aparato locomotor, de ningún tipo de órgano del individuo. Sin embargo, cuando yo analizo el cariotipo de un animal que porta una translocación recíproca, voy a observar que el número cromosómico de ese individuo se va a ver reducido, porque las translocaciones robertsonianas, ¿sí?, son las únicas alteraciones cromosómicas estructurales que van a producir una disminución del número cromosómico. ¿Por qué? Porque un cromosoma se fusiona con otro, dando un cromosoma acrocéntrico de un par, se fusionan con un cromosoma acrocéntrico de otro par no homólogo, en consecuencia van a dar un solo, esos dos cromosomas van a originar un solo cromosoma con una morfología cromosómica distinta, por lo tanto el número cromosómico se reduce. ¿A cuánto? Y bueno, si estamos considerando un bovino que normalmente tiene 60 cromosomas, cuando se da una translocación robertsoniana en condición heterocigota, el número cromosómico se reduce en 1. Es decir, que pasan a tener 59 cromosomas. Ya lo vamos a explicar en más detalle en las diapositivas siguientes. Cuando la translocación robertsoniana se da en condición heterocigota, es decir, cuando ambos integrantes de un par cromosómico se fusionan con los integrantes del otro par, ¿sí?, las consecuencias obviamente no van a ser tan severas como las que estamos observando en un animal que es portador, ¿sí? Porque desde un punto de vista genético, los gametos que va a producir un animal que es homocigota para una translocación robertsoniana van a ser 100% balanceados, 100% portadores de la translocación, pero no les va a sobrar ni faltar información. Por lo tanto, dará siempre individuos o hijos, un animal que es homocigota para la translocación robertsoniana, siempre dará hijos que van a ser portadores de esta translocación. Como consecuencia, si bien no se ve afectada la fertilidad del propio individuo, el animal es completamente fértil, sus hijos portadores serán subfértiles, por lo que el efecto de la subfertilidad lo observaré a nivel del rodeo y ya no a nivel del individuo. Obviamente no hay ningún tipo de alteración fenotípica a nivel del portador, y como ambos integrantes de un par cromosómico se fusionan con ambos integrantes de otro par cromosómico no homólogo, ahora el número cromosómico se reduce en 2. Es decir, que si estamos hablando de un bovino, repito, con 60 cromosomas, que es lo normal, si se da una translocación robertsoniana en condición homocigota, el número cromosómico se reduce a 58. Analicemos entonces cómo son las translocaciones robertsonianas. Fíjense que acá lo que observamos es la metafase es una placa metafásica donde se ven los cromosomas teñidos con una coloración fluorescente que se llama DAPI, que hace que los cromosomas se vean con este colorcito azul o violeta, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando de una hembra que tiene 2 cromosomas X de morfología submetacéntrica, y que debería tener absolutamente todos sus cromosomas acrocéntricos, todos sus cromosomas autosómicos de morfología acrocéntrica, es decir, con esta formita que tiene este cromosoma de aquí, por ejemplo. Si analizamos la metafase, vemos que acá tenemos un cromosoma submetacéntrico que corresponde a un cromosoma X, homólogo a otro cromosoma X, y sin embargo, observo un cromosoma submetacéntrico muy grande, ¿sí?, de un gran tamaño, mucho más grande que los cromosomas X, que no tiene pareja en todos los cromosomas que estamos viendo en la fotografía. ¿Por qué? Porque este cromosoma que está aquí se originó como consecuencia de la fusión de un gran cromosoma acrocéntrico, como este, que es el cromosoma 1 de los bovinos, con un pequeño cromosoma acrocéntrico, como este, que es el cromosoma 29 de los bovinos. Esta translocación es una translocación muy frecuente, que se observa
en los bovinos y que se conoce con el nombre de translocación robertsoniana 1,29, entre el cromosoma 1, el gran cromosoma acrocéntrico, con el cromosoma 29, el pequeño cromosoma acrocéntrico. ¿Sí? Si consideramos los cromosomas, los autosomas bovinos, sería el acrocéntrico más grande, que es el 1, con el acrocéntrico más pequeño, que es el 29. Sin embargo, este individuo es portador de una translocación robertsoniana. Quiere decir que solo uno de sus cromosomas 1 se fusionó con solo uno de sus cromosomas 29. Quiere decir que en esta metafase, yo, si cuento los cromosomas, contaría 59 cromosomas, puesto que un cromosoma 1 y un cromosoma 29 no están fusionados, están sueltitos por ahí. Y un cromosoma 1 con el otro cromosoma 29 sí son los que se fusionan. La translocación robertsoniana, como les dije, es la translocación más frecuente que se presenta en los robertsoniana, que se presenta en los bovinos. De hecho, presenta una gran distribución mundial. Fíjense que la mayor, aquí lo que estamos mostrando en este mapamundi, sería, los puntitos señalarían los diferentes lugares en que la translocación ha sido descrita, ¿sí? En las que se ha reportado esta misma translocación, la 1,29, y fíjense que está concentrado a nivel principalmente de Europa, ¿no? Porque está relacionado sobre todo a razas bovinas, bueno, que han tenido un poco o que son nativas, por ejemplo, o relacionadas con razas autóctonas de esta región, ¿sí? Está descrita, como les decía, en más de 60 razas, bovinas, y en Uruguay esta translocación se ha reportado, bueno, la reportó la doctora Alicia Postiglioni, con una frecuencia de un 4% en esta raza de bovinos, que son bovinos criollos, como verán en algún teórico de conservación más adelante de este mismo curso. Es la única raza bovina criolla que tenemos en Uruguay, ¿sí? Y que obviamente está relacionada con razas de origen, por ejemplo, europeo. Veamos entonces qué sucede con los gametos que produce un animal, supongamos que es portador de la translocación robertsoniana 1,29. Un animal que es portador de la translocación robertsoniana 1,29 presentará un cromosoma traslocado, un cromosoma 1 y un cromosoma 29. El cromosoma 1 es el verde y el cromosoma 29 es el cromosoma violetita, ¿sí? Cuando se produce la translocación, el cromosoma 1 se fusiona con el cromosoma violeta, dando como consecuencia un cromosoma con esta formita o con esta morfología submetacéntrica. Cuando se produce el apareamiento de los cromosomas 1, 29 y 1,29, se da una configuración de apareamiento que se llama trivalente, en donde el cromosoma verde se pone al ladito de la parte verde del cromosoma traslocado, y el cromosoma violeta, el 29, se pone al ladito, patas para arriba, dado vuelta, ¿sí? Al ladito de la región violeta del cromosoma 1,29. Cuando se hace configuración de trivalente y se produce la primera y la segunda división meiótica, es decir, que se forman los diferentes gametos, van a haber diferentes formas en que esos cromosomas pueden segregar y pueden irse a los diferentes, por ejemplo, espermatozoides, para seguir con la misma escala de razonamiento, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas formas distintas pueden combinarse estos tres cromosomas para ir a los gametos? Y bueno, puede pasar que un cromosoma 1, por ejemplo, segregue con el cromosoma 29 normal, y el cromosoma traslocado, el 1,29, segregue separadito para otro polo, ¿sí? 1 con 29 para este polo, 1,29 el traslocado para este otro, dando como consecuencia dos posibles espermatozoides. Uno que contiene una copia del cromosoma 1 y una copia del cromosoma 29, y otro que contiene solamente copia del cromosoma 1,29. ¿Sí? Un espermatozoide se llevó a este cromosoma y otro espermatozoide
su espermatozoide hermano, por decirlo de una forma, se llevó a estos dos cromosomas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que un espermatozoide se lleve a este cromosoma, es decir, al traslocado, y además al cromosoma 29, dando lugar a este gameto, dejando para su espermatozoide hermano solamente posibilidad de llevarse el cromosoma B. O puede pasar que la situación sea inversa, que un espermatozoide se lleve al cromosoma traslocado, es decir, al 1,29, y además al 1, dejándole a su espermatozoide hermano la única posibilidad de que se lleve una copia del cromosoma 29, generándose así 6 posibles gametos distintos, cada uno de ellos con un complemento de información genética diferente. Es decir, gametos que van a ser cromosómicamente normales, cromosómicamente balanceados y cromosómicamente desbalanceados. Se supone que cada uno de los gametos, cada uno de esos posibles espermatozoides, deberá necesariamente tener información genética completa del cromosoma 1 e información genética completa del cromosoma 29, sin exceso, sin estar repetida 2 veces, ni sin falta, sin que le falte la información genética de alguno de esos dos cromosomas. En consecuencia, si analizo este primer gameto, veo que tengo la información genética completa del cromosoma 1 y la información genética completa del cromosoma violeta. Este otro gameto también tiene completa la información genética del 1 y la información genética del 29, con la única diferencia con respecto a este otro, de que los cromosomas están fusionados. Es decir, este es un gameto normal y este es un gameto que es balanceado. Este gameto, que está aquí, tiene 2 veces repetida la información genética del cromosoma 29. Este gameto que está aquí solo tiene la información del 1, le falta la información del 29. Este solo tiene la información del 29, le falta la del 1, y este tiene 2 veces repetida la información genética del 1. En consecuencia, estos 4 gametos que están aquí son gametos que son desbalanceados, ¿sí? Cuando cualquiera de estos gametos desbalanceados fecundan óvulos normales, darán como consecuencia embriones que presentarán alteraciones cromosómicas numéricas y como consecuencia de estas alteraciones cromosómicas numéricas no van a ser viables. Solo por citar un ejemplo, si este gameto que está aquí, que solo tiene una copia del 1, fecunda un óvulo normal que tiene tanto copia del 1 como copia del 29, cuando se genere este embrión, tendré un embrión que tiene una monosomía del cromosoma 29, porque le falta una copia del 29. Lo mismo pasará, bueno, para cada uno de los casos que aparece, en esta diapositiva, ¿sí? En consecuencia, como tengo 4/6 de gametos desbalanceados, de los 6 posibles, 4 son desbalanceados, estos 4/6 de gametos desbalanceados darán lugar a 4/6 de embriones no viables. Este gameto que era normal dará lugar a gametos normales, es decir, dará lugar a embriones normales, es decir, 1/6 de individuos que serán normales, y este que está aquí dará lugar a 1/6 de individuos que, si bien son fenotípicamente normales, serán portadores de la translocación robertsoniana. Este gameto que aparece aquí, este gameto balanceado, al igual que en las inversiones y al igual que en las translocaciones recíprocas, es el responsable de que la translocación robertsoniana sea heredable, se pase de una generación a la siguiente. Para finalizar, algunos puntos a destacar. Recordemos que las alteraciones cromosómicas estructurales pueden producir ganancia, pérdida o reordenamiento de información genética y es un criterio de clasificación. Recordemos que los cambios cromosómicos estructurales son heredables, si hablamos principalmente de las alteraciones cromosómicas que producen reordenamiento de información genética. Recordemos que las deleciones y duplicaciones pueden producir un cambio en el fenotipo del individuo, como por ejemplo dar lugar a severas malformaciones que produzcan la muerte de los
animales, que las inversiones y las translocaciones, particularmente las translocaciones balanceadas, no afectan al fenotipo de los individuos, es decir, no producen ningún tipo de malformación, sí afectan la fertilidad de los animales heterocigotas para las alteraciones que producen reordenamiento. La fertilidad se va a ver solamente comprometida en los animales que son portadores, es decir, los que son, ya lo dije, heterocigotas de los reordenamientos, no así en los que son homocigotas para las alteraciones cromosómicas estructurales que producen reordenamiento de información genética, y que la subfertilidad en estos casos se ve explicada por la presencia de gametos desbalanceados como consecuencia del apareamiento y la segregación cromosómica de los cromosomas involucrados. La bibliografía recomendada, que la van a tener en la diapositiva, en el PDF de las diapositivas. Y bueno, la clase termina por aquí y quedo a la espera de cualquier tipo de consulta y poder ayudarlos en el foro de consultas de este teórico. Muchas gracias por su atención.